Servicio Divino de Palabra, domingo 24 de enero de 2021. Apóstol Guillermo Canessa. Queridos hermanos, hermanas en el Señor, el apóstol que envía los pensamientos para este día toma un texto del Evangelio de Lucas en el capítulo 17, el versículo 5, que dice así: Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Hasta aquí. Queridos hermanos, hermanas en el Señor, junto al amado evangelista que me acompaña en este día, deseamos dar a cada una de vuestras almas una cordial bienvenida delante del altar de Cristo. Con los saludos de bendición de nuestro apóstol de distrito, hermanos de los apóstoles y obispos, en la alegría de poder compartir también este encuentro en el altar, sabiendo que una vez más nuestro Padre nos regala una palabra, nos quiere regalar un mensaje para que guardemos en el corazón y de esta forma, hermanos, podamos ir transitando el camino hacia nuestra meta de la fe, que es el punto esencial de nuestra vida, hermanos. Es el punto que no queremos perder, el objetivo que no queremos perder. Ese objetivo tiene que ser claro para que entonces lo que Dios nos permite en ese transitar, en ese camino, podamos comprender por qué lo tenemos que vivir. Ese objetivo es la vida eterna junto a nuestro Padre, en comunión a Dios, a nuestros amados, a los que están aquí sobre la tierra y los que nos han antecedido también en el camino a casa. Y poder encontrarnos con ellos y también encontrarnos con nuestro Señor y vivir eternamente, algo que no, como tantas veces lo hemos escuchado, no entra en nuestro razonamiento, pero sí lo podemos aceptar en la fe. Hoy el apóstol envía esta palabra, este mensaje, hermanos. El Señor da fe y la aumenta en quienes se la piden. No es para todos la fe. No es algo que el ser humano pueda lograr por sus propios medios. La fe es un regalo de Dios. ¿Y en qué radica ese regalo de Dios? En que el ser humano, que es llamado por gracia delante de Dios, pueda tener una relación permanente con Él. Hay muchas personas que pueden creer en algunas cosas, pero les falta esa fe, esa comunión permanente, ese trato permanente con el Señor, con Dios, con el Creador de todas las cosas. La fe es algo que se acrecienta a través, hermanos, de algunos puntos esenciales en la vida del ser humano. Esa fe, hermanos, que la necesitamos para toda nuestra vida, para toda nuestra vida. No queda solamente la fe como algo necesario para llegar a la eternidad, sino también para aplicar en cada uno de los momentos de nuestra vida. Porque la fe se demuestra con la confianza, por ejemplo. Ya en su tiempo el Señor, ustedes recordarán, hermanos, ese pasaje de la Escritura cuando se levantó una tempestad en el mar y estaban sus discípulos. Él estaba descansando en la barca y entonces ellos tuvieron temor y lo llamaron a Cristo. Señor, nos morimos, la tempestad avanza sobre nosotros, un gran temor. Pero no queremos solamente tomar esto como el ejemplo, sino llevarlo a nuestra vida, hermanos. ¿Cuántas veces la tempestad está a nuestro alrededor? ¿Cuántas veces tenemos preocupaciones, angustias, pensamientos? ¿Cuántas veces, hermanos, nos sentimos que no estamos en el camino correcto? Puede ocurrir. ¿Cuántas veces, hermanos, le tenemos que pedir a Dios esto que los discípulos le pidieron al Señor? Aumentanos la fe. Precisamente en esos momentos donde la tempestad azota, hermanos, donde las luchas, las circunstancias de nuestra vida cotidiana vienen a nosotros, a veces hasta pensamos, ¿cómo salgo de esto?
solamente Cristo puede ayudarnos a ver con claridad, hermanos. Y es esa relación perfecta con Dios, esa relación permanente que tenemos que tener con Dios. Porque seguramente los discípulos en ese momento habrán pensado, acá se termina todo, todavía no se habían dado cuenta que era Dios mismo el que estaba en la barca. No lo habían comprendido totalmente, lo seguían porque evidentemente había hechos, maravillas, milagros que habían visto de Cristo, pero no estaban convencidos que era Dios. ¿Cuántas veces seguramente se habrá cruzado en el pensamiento de los discípulos, no, esto no es para mí? ¿Cuántas veces se nos ha cruzado a nosotros este pensamiento? Pero Dios te ha elegido a ti como me ha elegido a mí, como ha elegido a los discípulos del Señor en aquel tiempo, para que pudiéramos ver, hermanos, que el Señor está a nuestro lado siempre. Miren, acá en el Evangelio de Lucas, hablando de este hecho de Cristo, en el capítulo 8, el versículo 22, dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Se subieron a la barca, estaba todo bien. Estamos transitando nuestra vida, vamos a hacer la relación, estamos transitando nuestra vida, va todo más o menos bien. Pero mientras navegaban, él se durmió. A veces parece que el Señor no nos presta atención. Puede ocurrir, hermano. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se abnegaban y peligraban. Tenemos que vivir alguna situación que no es agradable. En nuestra vida de relación, en el trabajo, en la salud, en el estudio, en nuestra relación como seres humanos con los demás, se desatan tempestades y son de golpe, hermano. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Recurrieron a Cristo, hermano. El Señor estaba allí, no abandonó la barca. Estaba la tempestad, pero no abandonó la barca y recurrieron a él. Y yo me tengo que preguntar, ¿a quién recurrís vos cuando estás en una lucha, en una circunstancia? En algo que ocurrió y que tal vez no lo esperabas. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Querido apóstol, querido hermano, querida hermana, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde radica nuestra fe? Hermanos, los discípulos hemos escuchado el texto para este día que envía el apóstol. Los apóstoles, en ese momento los discípulos de Cristo, le piden al Señor: aumentanos la fe. ¿Qué hacemos nosotros en nuestra vida cuando ocurren estas cosas, hermano? Estas tempestades. Dejamos volar el pensamiento. Miren, el pensamiento del ser humano es complicado, hermano. A veces un pensamiento no solo nos ata, sino nos hace perder la paz, la alegría, el gozo, la esperanza, la confianza. Y Dios nos llama a su casa y nos regala una palabra para que podamos aprender qué hacemos en esos momentos. Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo lo hacemos? En esa relación que tenemos con Cristo, que tenemos con nuestro Padre. Los discípulos tuvieron que vivir en algún momento la desesperanza, hermano. Fue el peor momento, tal vez, de los discípulos que habían acompañado a Cristo en su ministerio aquí sobre la tierra. ¿Qué momento ese? El Señor fue crucificado. Y ahora hemos hecho todo esto, lo hemos acompañado y ahora fue crucificado. No comprendieron, hermanos, pensaron que era el final. No habían comprendido, hermanos, que tenía que ocurrir para que se pudieran cumplir las Escrituras y para que el Señor pudiera traer esa oferta de redención eterna al ser humano. Acrecienta nuestra fe. Entonces ustedes recordarán también aquellos dos discípulos que se alejaban de Jerusalén, desesperanzados, hermano. Y se acercó el Señor ya transfigurado. Ya no tenía el cuerpo
con el que había sido crucificado. Pero no le conocieron al principio. Los acompañó a un trecho, estuvo con ellos, les regaló, hermanos, en su presencia lo que el Evangelio les había enseñado. Estuvo un tiempo, hasta que cuando partió el pan se dieron cuenta quién era y desapareció. Y entonces volvieron a Jerusalén. Volvemos a traer estos ejemplos, hermanos, de relación con nuestra vida espiritual. A veces nos alejamos del Señor. Tenemos nuestra vida, nuestras situaciones de vida, nuestros pensamientos, nuestro razonamiento humano, y nos alejamos. Nos alejamos de la Jerusalén celestial, de aquello que nos lleva a estar en comunión. Nos alejamos por nuestra manera de ser, porque, miren, como hemos escuchado tantas veces, soy así, ¿qué voy a hacer? Esta es mi forma de ser, este es mi pensamiento, es mi razonamiento, es como yo creo. Nos alejamos. Y el Señor se acerca a nosotros y nos empieza a hablar de las Escrituras. Y entonces luego uno recapacita y dice, no ardía nuestro corazón, decían los discípulos después. Y volvieron a Jerusalén para dar testimonio de lo que habían vivido junto a los otros discípulos. Hermanos, cuando nosotros le pedimos a Dios, como los discípulos aquí le han pedido, acrecienta nuestra fe, es fundamental para nuestra vida. Porque la fe transpone el velo de la carne, hermano. Transpone nuestro razonamiento, nuestro intelecto. Va mucho más allá. Y dice en la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios nos regala la fe, es un regalo del cielo, hermano. Y nosotros la tenemos que multiplicar. ¿Cómo lo hacemos? Pidiéndole a Cristo, Señor, acrecienta nuestra fe. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración, de esa comunión perfecta y comunicación perfecta que podemos tener con nuestro Padre. En el silencio del corazón, hermanos, no para que todos nos escuchen. En el silencio de nuestro corazón, cuando tal vez vamos caminando, o vamos en un vehículo, o estamos en casa, o estamos en la comunidad misma antes del oficio y nos preparamos para escuchar la palabra. Decirle, Padre, que en tu altar tu palabra pueda ayudarme a vivir espiritualmente, acrecienta mi fe a través de la palabra, porque ¿qué es lo que recibimos en la iglesia, hermano? Es el Evangelio de Cristo. Es la fe que viene por el oír de la palabra. Y permítanme que comparta con todos ustedes cuántas veces hemos estado delante del altar, inclusive en estos oficios que podemos tener por transmisión, hermano. Y nuestro pensamiento está muy lejos del altar. No escuchamos. Nuestro pensamiento nos lleva a otro lugar. Pero la fe viene por el oír de la palabra y sin fe es imposible agradar a Dios. Prestar atención a esa hora, hermanos, a los detalles de la palabra, al mensaje que nuestro Señor a través de los apóstoles quieren colocar en nuestro corazón. El Señor da fe y la aumenta en quienes se lo piden. ¿Cómo la aumenta? A través de la comunicación, de esa oración de corazón, hermanos, donde podemos hablar con nuestro Padre, el Creador de todas las cosas, en el silencio de nuestro ser humano y en el reconocimiento de nuestra vida espiritual. Una vida de oración plena. Porque ¿cómo nos alejamos del altar? ¿Cómo nos alejamos de Cristo? En primer lugar, dejamos de orar, hermano. Es lo primero que ocurre. Porque hemos aprendido en la iglesia que el orar es el respirar del alma. Y bueno, estamos en un tiempo bastante difícil para la humanidad de pandemia, ¿no? Y uno de los grandes problemas que trae este virus es la respiración, hermano. Y se va apagando la vida. Espiritualmente es de la misma forma, nos tiene que enseñar esto, que tenemos que hablar más con Dios. Nuestra relación con nuestro Padre, el Creador y nuestro Padre. Y pedirle a Dios en esa oración, Padre, como fue rogado por aquellos hermanos que estaban al lado de Cristo,
ayuda mi incredulidad. Cuando el Señor le dijo, tú puedes creer, quiero creer, ayuda mi incredulidad. Porque muchas veces somos incrédulos, hermano. Y esto es una realidad de nuestra vida. Somos seres humanos. Tenemos dudas como los discípulos. ¿Y ahora qué pasa? La tempestad nos va a matar. En el camino a Emaús de estos dos siervos se terminó todo. No es así, hermanos. No permitamos que el príncipe de este mundo, con los pensamientos y nuestro razonamiento particular, nos quite y nos robe la posibilidad de acrecentar la fe. Porque el apóstol dice para este día, hermanos, ¿cómo se acrecienta la fe? Bueno, por la oración. Uno de los puntos. Compartiendo el Evangelio de Cristo correctamente, dice. Leer a través de lo que el Espíritu Santo nos revela en la Biblia. Comprender esto, hermano. Poder leer el Evangelio en estos 4 libros, por ejemplo, del Nuevo Testamento, la vida de Cristo, el Evangelio de Cristo, basar nuestra vida espiritual aquí sobre la tierra en ese Evangelio, compartir ese Evangelio. En conversaciones sanas, limpias, agradables, sin fanatismo, hermano, pero con naturalidad, porque es la vida de nuestro Señor. Y hemos dicho que la comunión, la confianza en Dios, la fe, es la comunión, es el perseverar en esa comunión con nuestro Padre, con Cristo. Ser hijos de Dios en donde estemos, hermano. La comunión eterna, permanente con nuestro Padre. A veces nos alejamos porque somos seres humanos y nuestro razonamiento nos lleva por otros caminos. Pero volver al Señor, hermano. Volver a la Jerusalén celestial. Con los pies sobre la tierra porque tenemos que vivir. Cada uno tiene su ocupación, pero conociéndonos cada día más. Mirándonos para nosotros, no para el prójimo. Porque también, hermanos, dice por allí, la fe sin obras es muerta. El apóstol Santiago es muy claro con esta expresión. ¿Y cómo obramos, hermanos? En base a lo que Cristo nos enseña. Pero si no escuchamos correctamente, si no tomamos el Evangelio correctamente, no comprendemos aún de qué se trata la vida espiritual. El Señor trajo un mensaje, hermano, lo hemos escuchado, no sé si en todos los oficios, pero en casi todos los oficios. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con todas las fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Un mandamiento que encierra todo. Y volvemos a la palabra, la fe sin obras es muerta. Obrar con misericordia. Obrar con amor, así como Cristo lo hizo con nosotros. En la Escritura dice, si tu hermano peca contra ti, perdónalo. Y si peca 7 veces, 7 veces, perdónalo. Te recordarán, hermanos, ¿cuántas veces le dijo Pedro tenemos que perdonar? ¿7? No, 70 veces 7. Pedro no sé si sabía contar, hermanos, era mucho, era siempre. Pero nosotros conocemos el Evangelio de Cristo. Dios nos da la claridad. ¿Por qué? Porque hay una meta, hemos dicho al principio. El Señor nos va preparando para la eternidad, hermanos, y esa preparación es aquí sobre la tierra. Por eso dice el apóstol también para este día, cuando aceptamos el perdón con arrepentimiento, cuando llegamos al momento del perdón, esto también acrecienta la fe, hermano. No es algo teórico. Cuando podemos creer que el Señor perdona nuestras deudas y luego podemos tomar la comunión con Cristo, la Santa Cena. Creer en esto, hermanos, acrecienta también la fe. Son esos puntos que necesitamos. A veces esenciales, algunos de esos puntos y otros más, que tendríamos para hablar de esto muchísimo tiempo, hermanos. Porque aún dice, la comunión con otros cristianos, esto también fomenta la fe. ¿Cuáles son los círculos en los que nos movemos, hermanos? No porque tengamos que dejar excluido a los demás, sino porque hay que incluir a los demás, para que los demás puedan creer en Cristo también. Porque el Señor vino para todos, hermanos, pero no todos lo recibieron.
Esa fe que nos acompaña en la vida, hermanos, es lo que le tenemos que pedir al Señor permanentemente. Acrecienta la fe en nosotros. Ayúdanos. Danos las fuerzas. La fe, hermanos, se demuestra con la confianza. No perdamos la confianza. El Señor no nos ha de desamparar. Puede estar dormitando en la barca. Podemos estar alejándonos para Emaús. Pero el Señor va a estar a nuestro lado. ¿Cuánto tiempo más tengo que estar con vosotros?, le dijo el Señor a los discípulos. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más necesitamos para creer y afirmar nuestra fe, hermanos, y acrecentarla? Pidámosle a Dios con convicción, hermanos. Llevemos nuestra fe con alegría, porque también tenemos que vivir esto dentro de la iglesia. En la iglesia nos tenemos que ayudar todos. No es la iglesia de los apóstoles, hermanos, es la iglesia de Cristo. Y cada uno de nosotros, los siervos y las almas, somos mensajeros aquí sobre la tierra. Dios nos eligió para eso. El mensaje tiene que llegar en primer lugar a cada una de nuestras almas, pero también a los demás. Cada uno de nosotros somos colaboradores dentro de la iglesia, hermanos, como tantas veces hemos escuchado. A veces encontramos cosas que no están bien en la iglesia, en las hermanas, en los hermanos, en los siervos, porque somos seres humanos. Pero el Señor quiere llevarnos a la eternidad, entonces depongamos nuestro punto de vista y miremos al punto de encuentro que es nuestro Señor, hermano. Miremos al día en que Cristo volverá a buscarnos, aquella comunidad que se preparó para vivir eternamente con Dios. Amén.